tracte de l'Ecofòrum, té una nova etapa, perquè l'Ecofòrum, com ens explicarà Carles Arnal, ja fa anys que existeix. El que passa que ara li anem a donar un èmfasi especial i a més estem en vies d'organitzar-nos com a associació oficial. Anem a començar un cicle que quasi cada mes, aprofitant l'amabilitat de la gent que porta este local, farem aquí de manera continuada, però també algunes altres activitats d'altre tipus per comarques, tertúlies, debats i també alguna activitat més lúdica de tant en tant. I també comptarem en un blog o una pàgina web on també hi haurà possibilitat de contactar i de penjar documentació i opinions o temes relacionats amb tota la temàtica que tracta l'Ecofòrum i que també imagino que teniu alguns per ells on s'explica en més detall, que no vaig ara a llegir-vos ni a comentar-vos que tracta l'Ecofòrum. Simplement acabar dient-vos això, que l'Ecofòrum ja porta anys. De fet, va ser a mitjans 90 que va començar a funcionar en unes tertúlies sopar que començàvem fent pel Micalet, després a l'Ateneu de Russafa i en altres llocs hem anat canviant de localització. I precisament Ricardo Almenar era un dels contertulis més o menys habituals, on les persones que més voltes va estar col·laborant ja amb nosaltres i continuarà, esperem, més vegades. Sé que molts dels que esteu així sou amics, el coneixeu i sabeu de la seva trajectòria i, no sé, suposo que ja sabeu ben bé qui és. Aquí no el conega, ell és biòleg i ha fet, entre altres coses, una tesi sobre els indicadors ambientals, tema en el qual ha treballat bastant i aportant coses originals i interessants i reflexions molt valuoses. I també ha tret un bon grapà de llibres que són molt recomanables. I ja no vaig a dir més. El tema d'avui jo crec que s'entén. Estem en la crisi, la gran crisi, i el problema és que la major part de les receptes per eixir de la crisi consisteixen en veure com ràpidament tornem a fer el mateix que fèiem antes de caure en la crisi, per eixir de la crisi, entonces tornar a caure en una altra crisi i continuar esta gloriosa marcha. El que pasa es que no sé si es buena idea. Pero yo les había propuesto, no sé si al final les llegó o no, un subtítulo o título propio que no me quedaba muy corto, que era refundar el capitalismo, ¿por qué no? Refundar. Volver a fundar, o sea, cambiar los fundamentos de una estructura u organización. Cambiar los fundamentos. Vaya con Sarkozy, ¿eh? Y otro que decía, otro vocabulario de esos que decía, refundar. Reorganizar la estructura de una institución u organización para que vuelva a funcionar con normalidad. Supongo que Sarkozy ya más bien por aquí. Capitalismo, en el sentido más amplio, sería ese modelo, esa visión es que postula la preeminencia del capital. Así que iba yo un día por uno de estos autobuses de la MT de aquí, de la empresa municipal de transporte, por si alguien es de fuera, que tiene unos monitores para ilustrar un poco al personal. Si hay algún atasco, pues mira, es el monitor, la televisión que tiene allí. Y entonces veo de pronto vocabulario de economía. Y digo, wow, vocabulario de economía, esto puede ser interesante. Y me veo capital. Digo, interesante. Y veo después, conjunto de recursos financieros. Y digo yo, ¿conjunto de recursos financieros? ¿Qué visión más reduccionista al capital? Capital es mucho más que eso. Pues sí, sería esta de aquí. Podríamos hacer una pirámide, a partir de ahí. Capital natural por abajo, capital humano después capital físico, capital de formación humana, y por encima capital financiero y capital financiero de alto riesgo. Entonces, saldría esto, una pirámide así. Más o menos se ve, ¿no? Más o menos, en fin, aunque sea pequeñito, no lo proyectamos, pero bueno, en plan, se ve, ¿no? Es una pirámide. Bueno, de acuerdo. Pues entonces esto le llamaría al campesino el orden normal de las cosas. Resulta que la situación que nosotros nos encontramos actualmente no es esta, que es esta de aquí, esta pirámide sólidamente asentada en su base, en el capital natural. Si nos encontramos lo mismo, pero al revés. Esto. Donde el capital financiero de alto riesgo está en la base, esta puntita del vértice, y mantiene todo el edificio. Mal. Porque, en fin, pues van a poner una pirámide asentada por el vértice. Hay que hacer una cierta virguería, pero se puede, ¿eh? Cuando nos encontramos esto, y estábamos por aquellos días
en noviembre del 2008, en plena crisis, no se sabía muy bien qué salir, empezaron a haber voces además autorizadas de grandes empresarios que decían, lo que hay que hacer es ese capital financiero. Bueno, primero vinieron los políticos que dijeron, no, ese capital financiero de alto riesgo, eso hay que cortarlo. Y luego incluso algunos empresarios de la economía que llaman real, o sea, empresarios que venden ellos, sus empresas, mercancías, bienes y servicios, dijeron, no, hay que ir más allá, habría que cortar incluso una parte de ese capital financiero en general. Con lo cual, ¿qué conseguiríamos? Bueno, conseguiríamos limar la puntita, hacer una pirámide Roma, truncada, un poquito más de estabilidad, aunque yo no creo que mucho. Como ven, si le cortamos la puntita de esto, pues hombre, algo más podría ser, pero yo no daría mucho por esa estabilidad, cortando la puntita. Porque hay un problema. Habría que cortar, desde luego, bastante, porque da la casualidad de que ese capital financiero altamente especulativo, de alto riesgo, se había embarcado en el capital financiero común, el de esa sucursalilla que hace créditos y préstamos a nivel casi de pueblo. Había llegado hasta ahí. Cómo este capital financiero que estaba en la puntita de la pirámide consiguió invertir la pirámide y conseguir, como lo que hemos visto, que ser el verdadero corazón del sistema económico. Porque ¿se acuerdan de todas aquellas medidas que había que tomar para controlarlo? Pues ahí están, esperando a ver qué medidas se toman. ¿Se acuerdan aquello de que los administradores, los gestores del capital debían entonar la mea culpa porque mientras sus bancos se habían hundido, ellos habían engordado con muchísimos millones de dólares? Pues como dijo uno, y tenía razón, dice, ¿pero qué mea culpa? Dice, aquí estamos por el negocio, nos ha ido bien, ¿qué culpa vamos a hacer? Si es que no, claro, si es que tiene lógica. Para el capital financiero o el mercantil, y luego para los demás, el azar muchas veces permitía el golpe de suerte. Y así pasa. Si ustedes van a una bolsa, se supone que es el corazón del capital financiero, lo más que se parece a eso es a una casa de apuestas. Y todavía se dice que se trafica o se comercia con inversiones. Son apuestas. ¿Qué inversiones? Si muchos no saben ni en qué apuestan. Entre otras cosas porque no se sabe. Pero lo que sí sabe es si sube o baja. Y si gano o pierdo. Convertir la inversión en apuestas es una de las perversiones del capital financiero, cosa que en una economía normal estaría bastante claro que una apuesta es una apuesta y una inversión es una inversión. El capitalismo financiero ha conseguido convertir lo real en virtual, porque él lo que quiere es que su realidad, que es virtual, sea real. Esto es una perversión, pero que tampoco hay que achacárselo enteramente. Parece que es una inclinación humana, quizás, ¿no? O sea, eso de que yo trafico con cosas que suben y bajan y no sé en realidad qué son, pero no me importa, porque yo lo que quiero es la ganancia y los beneficios, que es un poco el motivo. Y esa virtualidad de esas cosas que no sabemos lo que son, o que son meras convenciones. La moneda circula porque yo me la creo, dice billete al portador, pues yo me la creo, todo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se convierte en la realidad. Y en cambio lo real, que son los ecosistemas, las personas, los recursos, los desechos, se convierte casi en virtual.